D. Estudio analógico del tiempo inmanente. En el inciso anterior, al describir el espacio analógico de la esfera de conciencia, distinguimos tres cuadrantes analógicos. El, y X, o plano de significación y contexto. El, ZI. Y el, ZX que aparece frontal en la figura 20 y al que denominamos plano temporal. En la figura 21 el plano temporal, EPSI. CT, nos permite apreciar el perfil extenso del símbolo I y su proyección hasta el nivel de estabilización, EPSI1, como I comilla. Sin embargo, para observar con detalle las relaciones temporales analógicas, conviene considerar la figura 24, en la que se ha dibujado el plano temporal, EPSI-TT, por separado. Vamos a destacar los detalles más salientes de dicha figura antes de interpretar el fenómeno que representa. Observemos, en primer término, el sistema XX que está alineado por su extensión con el eje del tiempo trascendente. En el interior del perfil cilíndrico se ve en líneas de puntos el espesor del concepto XX, es decir, de una tajada de la relación XX notada en un plano de significación perpendicular al dibujo. Recordemos que la dimensión comprensión del concepto XX es equivalente al volumen de la tajada, o sea, la comprensión es función del espesor. Sobre el sistema XX, por otra parte, vemos en color rojo el perfil extenso del símbolo y el mismo es una representación racional del concepto XX, producido por su potencia activa de acuerdo con la expresión W por θ igual EP. Esto significa que la energía, EP, en que consiste sustancialmente el símbolo I, ha rotado temporalmente. Naturalmente, la rotación de la energía, EP, se debe a la referencia de sí mismo, tal como fue estudiado en los casos A, B, y C. Pero esa es otra cuestión. La energía, EP, dirige, así, al símbolo y en dirección del umbral de conciencia EPSI, vale decir, en el sentido del tiempo inmanente. Por eso el eje, o EPSI, que en la figura 21 solo correspondía a los distintos niveles de la energía psíquica de la esfera de conciencia, ahora representa también la variación del tiempo inmanente, figura 24. El tiempo inmanente brota como corriente de manantial del nivel XX, vale decir, se inicia en el eje analógico, o X. La emergencia de I, pues, que se dirige hacia EPSI guiada por la primera intención, sucede netamente en el tiempo inmanente, se desliza por la corriente del tiempo transversal hasta manifestarse con claridad en la esfera de luz. Que el tiempo inmanente es un tiempo transversal, propio del microcosmos, se comprueba en la figura 24, observando la perpendicularidad que guarda su transcurrir con respecto al tiempo trascendente, TT. Desde el punto de vista analógico, la forma total del símbolo I comilla, tal como se ve en la figura 21, denota otras cualidades tales como la imagen o el significado proposicional, cualidades todas muy importantes pero que no nos interesa considerar en el análisis temporal. En cambio las dimensiones extensión y comprensión, del símbolo I comilla, revisten considerable valor por la significación temporal que pueden revelar al sujeto consciente. Estas dimensiones son, justamente, las que muestran el perfil de I comilla, graficado en el plano temporal de la figura 24. La extensión del símbolo I comilla, corresponde a la longitud del perfil. Y a la comprensión, que es función del espesor, es denotada por el espesor geométrico del perfil. Por motivos que pronto quedarán en claro, es conveniente suponer que el símbolo I comilla es homólogo a su concepto XX de gran comprensión, caso que podemos representar por medio de un perfil de gran espesor. Esta nueva situación se muestra en la figura 25. Vamos a interpretar temporalmente, el fenómeno de la representación consciente I comilla. Para ello comencemos por recordar que el sujeto consciente integra la esfera de luz y mantiene su atención dirigida hacia el umbral de conciencia EXI. Esta es la actitud normal del pasú, según el grado evolutivo con que lo venimos estudiando. En tal hipótesis, el símbolo I comilla emerge frente al sujeto consciente dirigido hacia sí mismo por la primera intención. En el nivel EPSI1, se estabiliza energéticamente e intenta desplegar su proceso. Si el sujeto consciente es volitivamente eficaz, su atención detendrá al símbolo en el nivel EPSI1, caso que examinamos aquí.
Pero ¿qué significa detener al símbolo y comilla en el nivel epsi1, desde el punto de vista temporal? Respuesta. Que el sujeto consciente retiene al símbolo como objeto de su atención. Si así no ocurriera, si el sujeto consciente no lo retuviese frente a sí, el símbolo desaparecería de la visión eidéctica para integrarse al esquema de sí mismo, en algún sitio de la esfera de conciencia. Esto se hará claro si recordamos que en el artículo del inciso anterior comparamos al sujeto anímico evolutivo con un haz de luz, el cual, al atravesar sucesivos filtros, conformaba los sujetos propios de las estructuras psíquicas del microcosmos. El sujeto racional, el sujeto cultural y el sujeto consciente. Bien que se mire esta alegoría, resalta inmediatamente que al comparar el sujeto anímico con un haz de luz, estamos otorgando a este un neto carácter fluyente y sucesivo. Ahora sabemos que el tiempo inmanente es la esencia de la conciencia y que transcurre en dirección transversal a la del tiempo trascendente. Nos preguntamos, ¿concuerdan estas características con aquella alegoría óptica? Respuesta. Sí. Y ello se demuestra mediante la siguiente interpretación. Al atribuir fluencia al sujeto anímico evolutivo, al suponerlo semejante a un haz de luz, consideramos tácitamente que los tres sujetos que conforma jerárquicamente son sucesivos, es decir, temporales. Sin embargo, los dos primeros sujetos, racional y cultural, por animar estructuras funcionalmente sincronizadas en el tiempo trascendente del macrocosmos, participan del orden macrocósmico al desenvolverse en una sucesión de actos dirigidos en el sentido del tiempo trascendente. Esto es, el fluir de los sujetos racional y cultural, luminoso si se quiere, acaece paralelamente con el transcurrir del tiempo trascendente, sin que pueda establecerse una diferencia de dirección entre ambos. Quiere decir que, aun cuando aceptamos que la esencia del sujeto anímico evolutivo completo es temporal, no habría manera de establecer diferencia alguna entre la temporalidad inmanente de los sujetos racional y cultural, y la sucesión del tiempo trascendente. Y a tal indiferencia la denominamos, con razón, inconsciente. Inconsciente es el modo en que ocurre la acción de los sujetos racional y cultural. Por eso se afirma solo que la esencia de la conciencia es el tiempo, aludiendo al suceder transversal del sujeto consciente, aunque, tal como se desprende de la alegoría del haz de luz, el sujeto anímico completo sea esencialmente temporal. El segundo filtro que intercepta el haz de luz, amarillo, era análogo a la estructura cultural. La luz que los atravesaba formaba un pequeño haz color verde, equivalente al sujeto consciente. Pues bien, si imaginamos que dicho haz resultante se desvía de su dirección original, e inmediatamente después de atravesar el filtro amarillo, ya tendremos la imagen alegórica de un sujeto consciente, constituido esencialmente por una substancia que fluye en dirección transversal a la del haz original. Esta imagen, que corresponde analógicamente con el concepto de tiempo inmanente transversal expuesta anteriormente, puede observarse en la figura 26, en el haz G análogo al sujeto consciente. A pesar de que la alegoría es por demás evidente, cabe destacar que las relaciones analógicas entre el carácter temporal de la conciencia y la naturaleza lumínica del haz G llegan tan lejos que hasta coinciden en la extraña propiedad de ser continuo y discontinuo. El porque el tiempo trascendente, y todo tiempo, es continuo y discontinuo a la vez, se explica en el libro Física Hiperbórea. Pero conviene advertir aquí que, en efecto, la luz puede comportarse en forma continua como onda y en forma discontinua como corpúsculo o cuanto. Al estudiar la figura 26, hay que tener en cuenta que la desviación del haz lumínico G, con respecto a la dirección que llevaban los haces E y F, representa analógicamente la dirección propia del tiempo inmanente, la cual es transversal a la del tiempo trascendente. Pero el haz G, análogo al sujeto consciente, se refleja en el espejo curvo D, análogo a la superficie exterior de la esfera de luz. ¿Qué significado hay que extraer de este hecho? Respuesta. Ante todo, que el sujeto consciente, cuya esencia es absolutamente sucesiva, observa por reflejo la estructura cultural, C. Vale decir, el sujeto consciente mira hacia la estructura cultural, hecho que ya conocíamos del inciso anterior. Sin embargo, la alegoría nos dice más aún. Si el sujeto consciente no se reflejase, en cierto momento de su acaecer, no habría posibilidad de contenido consciente alguno. El sujeto se alejaría temporalmente de todo símbolo emergente, de toda representación, de toda imagen, en dirección opuesta a su aparición.
Sería como si el sujeto consciente, entregado estáticamente a su fluir, diese la espalda a los símbolos referentes al mundo, y estos pujasen inútilmente por darle alcance. Debemos sacar de esta alegoría dos conclusiones. La primera es que, aun cuando la esencia de la conciencia sea el fluir temporal, el sujeto consciente ha de oponerse a su propia fluencia para mirar hacia atrás y recoger los símbolos emergentes. La segunda es que esta reflexión intencional, que procura aprender contenidos cénicos, solo tiene sentido si tales contenidos existen. Es decir, que la conciencia solo puede ser conciencia de algo. Sin contenido, el sujeto consciente se desarrolla en una absoluta fluencia temporal que lo lleva hacia el futuro. Pero ese tránsito hacia el todo y la nada final solo puede efectuarse en un éxtasis hiperconsciente que es, por eso mismo, inconsciente del mundo. Mas cuando existe el símbolo emergente, la representación del ente producida por el sujeto cultural o racional, entonces el sujeto consciente se coloca de espaldas al sentido de su fluir temporal para tomar conciencia del mismo. Y sólo así hay verdadera conciencia, pues se trata de la conciencia de un contenido cénico. Naturalmente, cuando el sujeto consciente se haya motivado para requerir material simbólico del esquema de sí mismo o memoria representativa con el fin de forjarse una fantasía, ocurre el mismo proceso. El sujeto mira hacia el umbral de conciencia, es decir, se enfrenta al símbolo emergente dando la espalda a su propio acaecer temporal. Es importante advertir que en esta reflexión que el sujeto consciente efectúa sobre su propio sentido, para enfrentarse a los símbolos emergentes, manifiesta una preeminencia del futuro que condiciona inevitablemente todo acto consciente. El sujeto consciente, en efecto, al retener el símbolo frente a sí, en realidad lo ha esperado un instante y por eso lo aprehende desde el futuro. Aunque ese instante sea infinitesimal, no es posible desconocer que el sujeto consciente, situado en su propio instante de aprehensión, constituye el futuro del símbolo, un futuro que al convertirse en presente se denomina conciencia del símbolo. Durante la retención el símbolo se encuentra en el presente del sujeto consciente y por eso se denomina conciencia presente a su aprehensión. Pero, si bien el sujeto consciente se enfrenta al símbolo dando la espalda a su propia fluencia temporal, tal fluencia no deja por eso de existir y de impulsar al símbolo hacia el pasado. El símbolo emergente sucede en el tiempo inmanente y su corriente trata de arrancarlo de la presencia del sujeto consciente. En la retención ocurre, pues, una puja dialéctica entre la atención del sujeto consciente, puesta en retener presente al símbolo, operando desde el futuro, y la corriente del tiempo inmanente que lo arrastra hacia el pasado. Que el presente es una neutralidad subjetiva producto de una confrontación dialéctica es algo que se comprueba en el hecho de que, al quitar la atención, es decir, la oposición puesta en el símbolo, ésta se pierde inmediatamente en el pasado. Y tal confrontación solo es posible porque el sujeto consciente, para retener al símbolo, ha debido reflexionar sobre su propio transcurrir situándose de espaldas, como lo muestra analógicamente en la figura 26 la reflexión de G en el espejo de el sujeto consciente, vuelto al revés del tiempo inmanente, no puede menos que oponerse a un símbolo que avanza en la dirección de su atención. Así, la retención es el producto sintético de un acto de oposición que abre, subjetivamente, una brecha en la serie de instantes del tiempo inmanente. La conciencia presente del símbolo. El carácter dialéctico de la retención puede también inferirse de la figura 24, observando que la dirección del tiempo inmanente va desde el eje XX hacia la esfera de luz, es decir, en dirección inversa al mirar del sujeto consciente, quien centra su atención en el umbral de conciencia XY. Es evidente allí que el símbolo y comillas se enfrenta al sujeto consciente. Pero el sentido de la flecha T indica el futuro del sujeto consciente, futuro al que éste vuelve la espalda para aprender a I comilla. Y, por el contrario, la dirección de T indica el pasado de I comilla, la región a la que irá el símbolo cuando el sujeto quite su atención y éste desaparezca del presente. Resulta claro, entonces, que la retención de I comilla en un presente es producto de la oposición que el sujeto consciente efectúa desde el futuro inmanente para detenerlo. Y comilla, por su parte, sucede en el tiempo inmanente y ese transcurrir lo impulsa hacia el futuro inmanente que resulta así, por su oposición, el pasado subjetivo del sujeto consciente.
En resumen, al mirar hacia el umbral de conciencia, en dirección opuesta a su fluencia esencial, el sujeto consciente considera al pasado inmanente como si fuese una especie de futuro, toda vez que espera percibir sucesos procedentes de esa dirección. Pero en esa dirección, que es una especie de futuro subjetivo, solo está el mundo intermediario de la estructura cultural y, más allá, el mundo exterior, el macrocosmos y el tiempo trascendente. De aquí que al percibir los símbolos emergentes, el sujeto consciente cometa el error nociológico de tomar el dato de la duración originaria del ente en el tiempo trascendente, es decir, la extensión, por una aprehensión efectiva del tiempo. En consecuencia, aunque la anisotropía del tiempo trascendente permite la fluencia inmanente de la conciencia, ocurre el absurdo hecho de que el sujeto consciente se identifica con el tiempo trascendente a partir de la dimensión extensión del símbolo emergente. Pero esto lo explicaremos paso a paso valiéndonos de la figura 25. Para comenzar, observemos que todo sujeto consciente dispone de la curiosa posibilidad de vivenciar el presente desde dos perspectivas diferentes. Según se explicará enseguida, se trata de dos actitudes que el sujeto consciente puede adoptar frente a un mismo símbolo emergente durante su retención. Es posible, en efecto, que el sujeto consciente perciba el símbolo y comilla, como objeto en el tiempo, desde la perspectiva de su extensión o desde la perspectiva de su comprensión. En el primer caso la extensión del símbolo y comilla reflejará la duración original del ente en el tiempo trascendente. La conciencia presente de I, será entonces extensiva y por eso en la figura 25 hemos señalado con las iniciales SP el lugar geométrico analógico del S sujeto en P presente extensivo. En el segundo caso la comprensión del símbolo I, permitirá la aprehensión de tiempo inmanente, tiempo en el que verdaderamente sucede la emergencia de I. La conciencia presente de I, es, entonces, comprensiva y por eso hemos señalado con iniciales SPS el lugar geométrico analógico del S sujeto en P presente C comprensivo. Vamos a explicar ambos casos para exponer la conciencia del tiempo trascendente y la conciencia del tiempo inmanente, y mostrar que solo la última constituye un conocimiento cierto sobre la naturaleza del tiempo, sobre el carácter dialéctico del presente subjetivo. El sujeto consciente en presente extensivo SPE. Aun cuando el pasú haya desarrollado el sujeto consciente, existe una fase primitiva de la evolución en la que los contenidos conscientes se refieren exclusivamente a entes externos. En tal caso se dice que la conciencia del pasú está orientada hacia el mundo. Naturalmente, el sujeto consciente no puede realmente exteriorizarse en el mundo, asomarse directamente al macrocosmos, debido a la anisotropía del tiempo trascendente que le impide suceder en él. Para una esencia crónicamente transversal el acceso al mundo exterior solo es posible indirectamente por medio de representaciones de los entes externos. Esa es, justamente, la función que cumple el mundo intermediario de la estructura cultural, que se encuentra entre la esfera de conciencia y la esfera sensorial. Por su intermedio solo podrán convertirse en objetos conscientes aquellos entes que previamente hayan sido racionalizados y esquematizados. Mas, no obstante esa intermediación racional que mantiene al sujeto consciente perpetuamente aislado de la presencia fáctica de los entes, que los conforma culturalmente y que propone el significado como verdad del ente en los términos de un lenguaje, es decir, no obstante recibir solo un aspecto del designio del ente, el sujeto consciente del pasú concentra su atención exclusivamente en el mundo exterior. En pocas palabras, la conducta constituye la motivación principal de sus actos conscientes. A esta fase primitiva de la evolución corresponde permanentemente un sujeto consciente en presente extensivo S, P, E. Cualquier pasú, por supuesto, no importa cuál sea su grado evolutivo, si posee sujeto consciente estará en condiciones de experimentar alternativamente el presente extensivo. Sin embargo, aquí ponemos la condición de que ello ocurra permanentemente porque nos ocupamos del caso típico del pasú previo el encadenamiento espiritual. Un pasú con S, P, conoce hasta cierto punto la verdad de los entes y puede conducirse racionalmente en el mundo, en concordancia con el objetivo de su finalidad. Sin embargo, en cuanto al tiempo trascendente del macrocosmos, el SPE comete un grave error nociológico. Veamos.
La extensión de Y ocurre, según se ve en la figura 18 y siguientes, paralelamente con el transcurso del tiempo trascendente. Es aquí que la extensión guarda una razón, una ratio, es decir, una proporción, con el tiempo trascendente. Tal razón se denomina duración y corresponde a la duración originaria real del ente esquematizado. Recordemos que Y puede representar al esquema de cualquier ente y no solo a una forma triangular. La extensión del símbolo Y, según explicamos, solo refleja mediante un ratio aquella duración originaria, vale decir, es un dato indirecto de la temporalidad del ente. Pues bien, el error del SP consiste en confundir la conciencia de la extensión con la aprehensión real y afectiva de la duración trascendente. En la figura 25 se ve que el símbolo Y se encuentra frente al S, P. En el aspecto analógico de la esfera de conciencia, vale decir, donde solo existe el tiempo inmanente. La percepción de la extensión solo puede brindar una representación de la duración originaria, pero jamás un acceso directo al tiempo trascendente. ¿Qué consecuencias provoca esta confusión del S, P, E? Respuesta. Que el sujeto consciente creerá percibir directamente el tiempo trascendente cuando en realidad solo cuenta con datos extensivos de los entes. Esta creencia conducirá a la suposición absurda de que el tiempo trascendente es esencialmente análogo a la extensión, es decir, que es continuo, lineal, etc. Por eso se le descompondrá en instantes análogos a los puntos del espacio extensivo, o se identificará a estos instantes con dichos puntos. El tiempo trascendente sería, así, una sucesión de instantes, todos iguales entre sí, que se corresponden biunívocamente con los puntos del espacio. La duración de un ente espacial consistiría en una especie de extensión temporal, que surge de la aplicación del espacio puntual del ente sobre el tiempo instantáneo durante un lapso determinado de su existencia. Desde luego, nada de esto es cierto pues, como se demuestra en el libro Física Hiperbórea, el tiempo trascendente es algo muy distinto de una sucesión lineal de instantes. La extensión de la representación Y, solo puede aportar al sujeto consciente un dato indirecto sobre la duración original del ente representado. Al confundir este dato indirecto con una conciencia del tiempo, se comete un grave error nociológico. Pero el error es mayor aún cuando a tal conciencia, falsa, del tiempo se le atribuye una vinculación directa con la presencia de la representación. Entonces se cree percibir, en la extensión, la duración del presente. Mas este presente subjetivo es una ilusión y el tiempo del que parece surgir, y al que remite, un tiempo falsificado, inventado por el S, P, E. Observemos la figura 25. El símbolo Y emerge frente al S, P, E y ésta lo percibe en extensión. Toma así conciencia de la duración y cree percibir el presente. Pero el presente real es un espacio dialéctico, según vimos producido sobre el tiempo inmanente. El presente subjetivo derivado de la extensión no es dialéctico sino emergente. Comienza y termina junto con la representación puesto que depende de su extensión. Por eso el presente subjetivo tiene una duración real variable. Es tan corto tan largo como la impresión que afecta la conciencia. La ilusión del S, P, E consiste en creer que el presente es una claridad, una conciencia, experimentada sobre la implacable y oscura sucesión del tiempo. Antes de la duración, extensión, de la representación está la oscuridad. Después de la duración también. El antes y el después de la emergencia de Y, son momentos irreales, creados por el S, P, E para otorgar continuidad al tiempo falsificado. La representación queda, así, ligada subjetivamente en ambos extremos de su extensión con dos momentos irreales. Una especie de pasado antes de la emergencia. Y una especie de futuro después de la misma. Por supuesto, que la intuición de este tiempo falso es sumamente oscura y que lo único claro en cualquier punto de la serie de instantes solo es el presente subjetivo de la representación emergente. Evidentemente, el tiempo extensivo es la reconstrucción que el S, P, E efectúa del tiempo trascendente, figurándose cómo sería su transcurrir en caso de que la anisotropía no le impidiese trascender la esfera de conciencia. Sin embargo, el único dato indirecto, que refleja de algún modo el tiempo trascendente lo constituye la extensión, medida de la duración originaria.
Todo lo demás, el antes y el después, es supuesto, agregado por el el tiempo, en el que se cree transcurre y sobre el que se advierte con claridad el presente de su presencia extensa, es en verdad un tiempo inexistente, falsificado. No es posible a la conciencia, cuya esencia es el tiempo inmanente transversal, conocer directamente el tiempo trascendente. Si ello fuese, por otra parte, posible, si el tiempo trascendente fuese capaz de suceder isotrópicamente y abarcar completamente la integridad del microcosmos, entonces no podría existir la conciencia del pasú ni ninguna otra conciencia fuera de la del demiurgo. El sujeto consciente en presente comprensivo PC. Supongamos que el sujeto consciente ha retenido el símbolo emergente y tal como se ve en la figura 25. Entonces, si en lugar de atender a la extensión experimenta la comprensión del símbolo, será posible que aperciba su propia esencia temporal, es decir, la sucesión del tiempo inmanente, y el carácter dialéctico del presente real. Para ello será necesario situarse en otra perspectiva, diferente del enfrentamiento extensivo del con el fin de aprender comprensivamente al símbolo. Esta nueva situación se ha señalado analógicamente en la figura 25 con las letras C. Ahora bien, la comprensión es una dimensión de los conceptos análoga al volumen de la tajada XX. La comprensión indica cuán cerca está el concepto de coincidir con la verdad del ente, es decir, el volumen de la tajada indica cuán cerca está el concepto, en términos sémicos, de coincidir con el esquema del ente o relación. Como toda representación racional, tal como I, es homóloga al concepto que significa, su dimensión comprensión es necesariamente equivalente, según se explicó en el inciso anterior, artículo F, comentario tercero. Entonces, ¿qué significa experimentar la comprensión del símbolo? Respuesta. Aprender su estructura. Tomar conciencia, no de la mera apariencia que denota la extensión, sino de su complexión sémica. Para ello es preciso situarse en una perspectiva justa, que permita comprender de un solo golpe de vista, es decir, en un solo acto cognoscente, la estructura del símbolo. Esto es, el sujeto consciente debe situarse, no frente al símbolo, sino a la par de éste, viéndolo, no como emergente, sino como circulante. En otras palabras, aún estando retenido en el presente, la observación comprensiva del se debe darse a la par del símbolo, advirtiendo la dirección de su tránsito, es decir, comprobando que la emergencia sucede en el tiempo inmanente. Hay que afirmar enérgicamente que no es posible comprender a ningún símbolo o representación consciente sin un efectivo cambio de perspectiva del sujeto consciente. No existe aquí un principio de relatividad que permita, por ejemplo, girar el símbolo con la fantasía y encarar la comprensión de frente. Esto es imposible porque siempre, en todos los casos posibles, el aspecto frontal del símbolo es extensivo para el sujeto consciente. Para experimentar su comprensión se requiere indefectiblemente un movimiento del sujeto consciente que lo sitúe a la par del símbolo retenido. La primera intención dirige hacia sí mismo y, por lo tanto, su emergencia sucede en el tiempo inmanente. Al surgir en la conciencia, es decir, al atravesar el umbral de conciencia epsi, el símbolo es retenido desde el futuro por el sujeto consciente, quien se sitúa luego en posición favorable para su comprensión. Entonces, el símbolo es el contenido concreto, claro y definido, de un pensamiento consciente. En dicha conciencia, el se ha de ser capaz de efectuar las siguientes distinciones. Primero, ante todo experimenta la certidumbre objetiva del símbolo, es decir, hay evidencia patente de que el símbolo constituye un objeto diferente del se. Segundo, en tal objeto, como una fuerza particular que apunta hacia sí mismo, percibe la primera intención. Tercero, apercibe, también, la propia atención puesta en la retención, la cual es una especie de segunda intención que refiere al símbolo hacia el sujeto cognoscente. Cuarto, capta, así, el momento presente como producto de una tensión dialéctica. La primera intención y la segunda intención se revelan como fuerzas claramente opuestas. Quinto, comprender es percibir la estructura del símbolo, es decir, aprender su esencia. Esta posibilidad superior de conocimiento está vedada al
quien solo percibe una apariencia exterior, tanto más racional cuanto más reflexiva sea su indagación, ver inciso anterior, artículo G, comentario segundo. Sexto. Finalmente, el se puede apercibir su propia esencia sucesiva, es decir, el tiempo inmanente. Pero tal apercepción, por ser comprensiva, se efectúa sin referencia alguna al tiempo trascendente, cuyo dato para el conocimiento indirecto es la extensión. Quiere decir que el SPS es capaz de apercibir al tiempo inmanente en forma absoluta. De aquí que a la disposición del sujeto consciente para apercibir el tiempo inmanente se la denomine facultad de autoscopia crónica.